Después del supuesto autogolpe del 26 de junio, ha salido a los medios de comunicación y ha denunciado esta, esta movilización entre Fuerzas Armadas y el gobierno. ¿Tú crees que esta acción va a derivar en acciones que son incluso más autoritarias, como tal vez el cierre del Parlamento? Efectivamente, después de este golpe, porque de una u otra forma es un intento de golpe de Estado, solo que el debate es quién lo ha planificado, si ha sido Luis Arce en conjunción con el general Zúñiga o solamente el general Zúñiga. Lo que yo creo es que ha sido un autogolpe de Estado orquestado por Luis Arce en comitancia con el general Zúñiga, que al final lo devela el mismo general Zúñiga en su última intervención al momento de ser aprehendido, señalando que esto había sido acordado el último domingo que habían pasado juntos, ¿no? Claro. O sea, él devela parte del plan donde Luis Arce le había pedido elaborar este autogolpe con la finalidad de levantar su popularidad. Exacto. Ahí es importante recordarle al público, a la población, que el gobierno de Luis Arce viene de unas últimas encuestas que reflejaban una encuesta internacional que es de Gallup, si no me equivoco, que le daba un 18% de aprobación a su gestión presidencial. Y una encuesta local, nacional, de la empresa Diagnosis, que no le daba más de 25 o 28%, si no me equivoco en el dato, de aprobación a su gestión presidencial. Entonces, es un dato que viene reflejando lo que vive la población boliviana. La crisis económica, la escasez de dólares, el incremento en algunos productos de la canasta familiar y otros problemas que han desencadenado justamente este escenario de multicrisis que vivimos en Bolivia. Claro. Hace bastante tiempo, puede ser un año, tal vez un poco más, personalmente, en el análisis político que venimos realizando, hemos venido denunciando un tránsito muy peligroso del gobierno de Luis Arce hacia un gobierno autoritario, que cumple todas las características de una definición básica de un gobierno autoritario. ¿Cuáles son esas Por ejemplo, características? Ha cooptado los órganos del Estado. Hay una hegemonía del Poder Ejecutivo sobre los diferentes órganos del Estado. Ha cooptado el Poder Judicial a través de la autoprórroga de las autoridades del Poder Judicial, Sí. que es algo que se ha cuestionado bastante. Ellos han fenecido en su mandato el 31 de diciembre de 2023, de acuerdo al mandato de la Constitución Política del Estado. Hay una cooptación del Tribunal Supremo Electoral, donde han politizado las acciones y el actuar de algunos vocales del Tribunal Supremo Electoral, entre ellos el vocal Tawichi, la última designación del vocal que designa el presidente en lugar de Dina Chuquimia, es otra maniobra que utilizan para cooptar el Tribunal Supremo Electoral y asumir decisiones políticas. Han creado ahí un poder, un supravocal, por decirlo así, que controla la Secretaría de Cámara, que es la que finalmente invita al encuentro multipartidario a unos dirigentes truchos, y a través de la imposición de sentencias judiciales es que el Tribunal Supremo Electoral toma algunas decisiones que van en desmedro del movimiento al socialismo y por supuesto de la democracia. Y por último tienen bloqueado el funcionamiento de la Asamblea Legislativa, el primer órgano del Estado, la representación pura del poder popular, del pueblo, la representación del pueblo. Claro. ¿Y cómo la bloquean? A través de sentencias judiciales. Recordemos que primero le quitan su facultad de censurar ministros, bloquean la posibilidad de denunciar el transfugio político, el caso de Rolando Cuéllar. Rolando Cuéllar, en una maniobra bastante preparada, presenta unas notas falsas ante el Tribunal Electoral y ante la justicia, pidiendo que se investigue una nota de Gerardo García, agradeciendo un supuesto apoyo a un narcotraficante, que por supuesto esto podía finalizar en que nos quiten la sigla como sanción. Imagínate, un partido financiado por el narcotráfico. Claro. Después se devela de que era una nota falsa. Ok. ¿Crees, ahí te corto, perdón, crees que están amenazando no solamente al evismo y a Evo Morales, sino a la sigla completa? ¿Tú crees que es la intención del gobierno cerrar la sigla y tal vez candidatear el año que viene con un nuevo partido o con uno de los taxi partidos de siempre? Yo creo que ese es el objetivo final. El movimiento al socialismo desde su constitución, desde que se ha consolidado como el instrumento político del movimiento popular boliviano, de las organizaciones sociales, ha sido una piedra en el zapato para muchos poderes que están detrás de la política, Sí. y en la misma política, y que tradicionalmente han gobernado nuestro país.
Entonces, por supuesto que están detrás de la sigla, están tratando de usurpar la sigla del movimiento al socialismo, la dirección nacional, recordemos el Congreso del Alto de Funcionarios Públicos, Sí. donde Luis Arce elige a su propio presidente del movimiento al socialismo, las direcciones de organizaciones sociales, los directorios paralelos, que han sido elegidos o designados como si fueran funcionarios públicos por Luis Arce, después de haber intervenido policialmente con el uso de la fuerza, con un terrorismo de Estado en los congresos de estas organizaciones sociales, como en el Alto con la CSUCB, por ejemplo. Todas estas actitudes conllevan a la afirmación que yo decía, el tránsito a un gobierno autoritario. Así vemos que Luis Arce ha cooptado los poderes del Estado y ha bloqueado el funcionamiento del órgano legislativo. La fiscalización del órgano legislativo está absolutamente cerrado, bloqueado. Los casos de corrupción en torno al tema del litio, por ejemplo, del diputado Héctor Arce, terminan absolviendo las denuncias o cerrando los casos. La corrupción en las carreteras, en los contratos carreteros del ABC, donde encuentran una bolsa con millones de bolivianos de coima y después dicen que no se hizo efectivo. La muerte del testigo clave. Y no solo ustedes, ¿no? También a parlamentarios de Comunidad Ciudadana, creemos, les pasa exactamente lo mismo. Entonces, sí, así es. Hay una cooptación del gobierno que evita que se esclarezcan muchos hechos de corrupción. Eso. Y ahí estabas tocando el tema de las organizaciones sociales. Después del autogolpe, ¿cómo se sienten estas organizaciones sociales? Desde tu lado, que apoya más a Evo Morales y demás, ¿tú cómo crees que han reaccionado frente a su posición con respecto al presidente? Mira, el movimiento del socialismo tiene como base fundamental el Pacto de Unidad, que son las organizaciones sociales que componen el movimiento del socialismo. Te estoy hablando de la CSUCB, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, las Mujeres Bartolina Sisa, la CONAMAC, la CIDOP, y hay una más, que es la Confederación de Trabajadores Interculturales. Estas confederaciones componen el Pacto de Unidad. En 14 años de gobierno del movimiento del socialismo, ha habido una unidad monolítica de las organizaciones sociales en torno a su gobierno, porque este gobierno era su representación misma. Pasa el golpe de Estado de 2019 y, por supuesto, una planificación estratégica que no viene de Bolivia, viene desde el exterior. ¿A dónde apunta? Primero, a dividir las organizaciones sociales, ¿no? Como parte del golpe que saca del poder al presidente Evo Morales. Y llega el gobierno de Luis Arce y da continuidad a este plan, creando estas estructuras paralelas. Pero la gran base y gran mayoría de los afiliados a estas organizaciones sociales siguen estando con el Pacto de Unidad, que está en este momento del lado de Evo, en el movimiento del socialismo, donde el presidente es Evo Morales Ayma. En este sentido, ellos están conscientes de lo que se está viviendo en el país. El anterior fin de semana, la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos, Tupacatari, que en algún momento era el movimiento más fuerte que tenía Luis Arce, el arcismo, y David Choquehuanca, dejó de apoyarlos. Porque en una reunión donde ellos plantearon sus requerimientos y necesidades, lo que hizo Luis Arce fue decirles, bueno, espérenme, tengo otra actividad, que era la inauguración de La Paz Expone, ya vuelvo, y nunca volvió, los dejó plantados. Claro. Y ellos tenían pedidos como un tema de obras, mayor financiamiento para algunas obras estructurantes y otros pedidos, ¿no? Lo para mismo transporte y gremiales también con el problema de dólares. Pasó. Hay una actitud muy reprochable por parte del gobierno. Entiendo. Ahí solo quiero hacer una aclaración, no quiero entrar en ese debate. Todavía hay, creo que, un retroceso hacia el discurso de golpe de Estado o fraude. Digamos, como programa no queremos entrar a eso, solamente como que todavía yo creo que no está esclarecido. Digamos. Creo que en los libros de historia de los siguientes 10 años recién vamos a saber con seguridad qué es lo que ha pasado. Pero pasando a la siguiente pregunta, me gustaría preguntarte si le tienen pues creo que está claro que el movimiento al socialismo de parte de los arcistas le tiene miedo a Evo Morales, pero creo que no han encontrado la manera todavía de deshacerse de él. ¿Tú crees que están buscando también esa manera y por qué todavía no ha caído en la cárcel, digamos, o han iniciado algún proceso realmente fuerte en contra suyo?
Mira, ellos están dando continuidad a la agenda que se había iniciado en 2019, con el derrocamiento de un gobierno constitucional, sea cual sean las razones. Había una ruptura del orden constitucional. Que te imponga la banda un militar no es una acción democrática. El gobierno de Luis Arce está cumpliendo el sueño de los gobiernos neoliberales antes del 2005 y de la Embajada de Estados Unidos, el Departamento de Estado de los últimos 20, 30 años, que es destruir el movimiento popular de Bolivia y además inhabilitar definitivamente a Evo Morales. Lo está logrando Luis Arce. Reflejo de eso es la foto que se tomaron el día de ayer después del encuentro multipartidario. Con TCE, todos en atrás. El TCE está Marianela Prada en representación del gobierno, está el representante de Luis Fernando Camacho, está Carlos Mesa, todos los que en nuestro punto de vista hicieron el golpe de Estado, estuvieron en los últimos 30, 40 años de gobierno en Bolivia, antes del movimiento del socialismo, Claro. y los que hoy día están ejecutando desde los diferentes órganos del Estado la proscripción, posible proscripción o usurpación o robo de la sigla del movimiento del socialismo. Ok, entonces el Y, Arce y los planes de proscribir o inhabilitar o finalmente eliminar físicamente a Evo Morales. Ajá. Lo que develó el autogolpe del 26, que es donde empezamos esta pregunta, fue que las denuncias que hizo Evo Morales del Plan Negro, de los pachachos que buscaban eliminar físicamente a Evo Morales, tenía razón, era verdad. Y hoy día tú ves las campañas comunicacionales de los funcionarios del Ministerio de Gobierno, en sus redes de WhatsApp, en sus grupos de WhatsApp que crean para desinformar. Ahora dicen que los pachachos era un grupo que creó Evo Morales para protegerlo. Ya, están intentando la vuelta a la supuesta narrativa, digamos. Okay. Así es, entonces efectivamente tiene miedo Luis Arce, tienen miedo a Evo Morales y a todo lo que representa. Claro. Y hoy día, en comitancia con los que han estado en el gobierno los últimos 30, 40 años, están tratando de destruirlo. Entre ellos Manfred Reyes Villa, su principal aliado, Johnny Fernández. Puede ser una representación de ese neoliberalismo, digamos. Así es, una reconfiguración del neoliberalismo 2.0, si quieres denominarlo de alguna manera, pero que se está reconfigurando, reconstituyendo nuevamente, porque las mismas acciones de gobierno, las políticas del gobierno que se están ejecutando en Bolivia son muy diferentes a las que por 14 años se han ejecutado con el movimiento al socialismo. No a cualquiera un gobierno a través del Poder Judicial le perdona 14 procesos judiciales, como a Manfred Reyes Villa, que algunos ya tenían sentencia incluso, ¿no? Y eso muchas personas, muchos jóvenes no lo quieren debatir, o tal vez porque no pasó en su época, desconocen. Manfred Reyes Villa tenía procesos por corrupción cuando fue alcalde de Cochabamba. Entonces, hay una serie de hechos que hay que refrescar en la memoria. Ahí yo no estoy, o sea, entiendo lo de Manfred, creo que eso es lo más borroso que tenemos ahora, porque nadie sabe hacia dónde está jugando. Yo creo que ustedes están bien seguros, digamos, que tienen algo con el arcismo. Yo todavía no sería tan certero al decir eso, pero lo que me llama más la atención es que conecten al gobierno de Luis Arce con el supuesto golpe de Estado, le vamos a decir, del 2019. Ahí yo tengo otra opinión, digamos. No me quiero pasar al otro lado ni empezar a pelear, sino lo único que digo es como que creo que llevarlo a ese extremo es más discursivo y creo que en realidad lo que pasa es que sí ha pasado lo que ha pasado con Áñez, han habido elecciones, ha vuelto a ganar el MAS, pero un MAS unificado. Yo creo que en ese momento no había ganas de quitarle el poder a nadie, me refiero a Luis Arce, a Evo Morales, y esas enemistades, digamos, se han ido formando en el camino. Entonces, que la ruptura del MAS es más interna y no tiene que ver tanto con tal vez una mezcla entre el discurso neoliberal, el discurso de izquierda del MAS y demás, ¿no? Yo creo que es algo más reciente y que no tiene tanto trasfondo como el poder que han amasado en los últimos 14 años. Me encanta esa pregunta porque es fundamental en este momento que está pasando Bolivia. Porque la traición del gobierno de Luis Arce ha trascendido lo político partidario. Y ¿A qué te refieres con eso? A que ha trascendido de tratarse solamente del movimiento al socialismo. El tránsito a un gobierno autoritario está poniendo en grave riesgo y crisis la democracia en Bolivia. En eso sí estoy de acuerdo. Entonces, mucha gente, muchos jóvenes, no todos, obviamente, creen que es un tema personal entre Evo Morales y Luis Arce. Y ahí es importante aclararle a la población, ¿no? Por eso te agradecía la pregunta. Porque entre Luis Arce
y el movimiento al socialismo existe una brecha muy grande, ideológica, política, histórica, que hay que entenderla, ¿no? Que ha generado este distanciamiento. Esta traición de Luis Arce se ha ido develando, la hemos ido descubriendo después de que asumió la presidencia. Okay, el movimiento el socialismo tenía una línea ideológica y política muy clara a la cabeza de Evo Morales. Con Luis Arce, a quien se le dio la confianza. Yo comentaba antes de empezar el programa con los compañeros que durante el conflicto de 2019 yo tuve que salir del país por una persecución política. Argentina, ¿verdad? Salí, estuve en Buenos Aires, donde fui parte del equipo del presidente Evo Morales. Entonces hicimos campaña para que Luis Arce sea presidente. Empeñamos nuestras esperanzas, nuestra confianza. Exacto. Lo recibimos en Buenos Aires, lo despachamos a Bolivia diciéndole que él tenía la tarea primordial de permitirnos volver para ver a nuestras familias, volver a nuestra patria. Hemos confiado en él. Volvió a Bolivia y se olvidó. En una de las primeras declaraciones de David Choquehuanca a medios de comunicación en Bolivia, fue decir, no puede volver nadie del gobierno de Evo Morales, ¿no? O sea, eso significaba chao ministros. Ya empezaban a delimitar su línea como un gobierno sin nada del pasado, como algo supuestamente nuevo. Bueno, hasta ahí cualquiera puede debatir esas ideas, ¿no? Pero después, el caso del litio, por ejemplo, que denunció el diputado Héctor Arce, no es solo este año, el año pasado, con los correos, donde empiezan a develar de que desde la época de campaña electoral, el hijo del presidente Luis Arce, Luis Marcelo Arce Mosqueira, ya estaba negociando y recibiendo apoyo económico de algunas empresas transnacionales, a cambio de ser parte después en el gobierno de Luis Arce. Y hay algunas denuncias que han quedado igual al aire, porque obviamente en la justicia no prospera nada, que señalaban de que algunas de estas empresas, como por ejemplo esta empresa Benchmark, si no me equivoco, que es una empresa que hace el tema de sondeo de precios de litio a nivel internacional, campañas publicitarias y maneja todo este tema del mercado de litio, recibió algunos contratos del Estado. Entonces, algunas consultorías. Entonces, todo esto nos develó que desde época electoral ya había un plan de Luis Arce, que develó en la traición. ¿Y ¿a qué iba con todo esto? Pero la traición después de haber sido el ministro, también dueño un poco del modelo económico de estos 14 años, ¿no? Entonces eso me imagino que, no sé si ha empeorado, pero le ha permitido conseguir el apoyo que el MAS había amasado también durante esos 14 años, ¿no? Ahí hay una cuestión que igual hay que debatirla bastante. A ver. Bueno, esta traición de Luis Arce se fue consolidando en el tiempo cuando sus ministros empiezan a criticar, por ejemplo, a países como Venezuela, que vive un cerco económico por parte de Estados Unidos, y producto de eso son algunos problemas económicos que vive el pueblo venezolano. Sus ministros como Montaño criticando al pueblo cubano, comparando la situación económica de estos países que han sido hermanos de nuestra revolución, comparando con lo que pasaba en Santa Cruz en los bloqueos de los 36 días. Todo esto, la apertura a USAID, nuevamente, cuando el gobierno de Evo Morales, por dignidad y soberanía, despachó esta agencia estadounidense que ejecuta operaciones políticas en los países donde interviene. Todo esto develaba la derechización del gobierno de Luis Arce. Esa es la traición. No es una pugna de quién tiene poder. No existe. Es un tema de diferencias ideológicas, políticas y de políticas de Estado que ejecutó Luis Arce, lo que ha distanciado el grupo que traicionó del movimiento al socialismo. Las consultas que hace el ministro de Gobierno a la DEA, por ejemplo, para capturar narcotraficantes, nuevamente el sometimiento a un brazo operativo estadounidense que ejecuta operaciones políticas en los países que no son amigos de Estados Unidos. Y eso, búsquenlo en el internet, hay artículos, hay documentales de cómo utilizan la DEA, la CIA, la USAID para generar conflictos en los países que no comulgan con el imperialismo. Claro, ahí hay ejemplos hasta de los 70, ¿no? Plan Cóndor y demás. Exactamente, Plan Cóndor, cómo pasó con los contras. Pero a lo que tú ibas, a lo que me decías, y lo que te decía del debate, que tal vez en algún otro programa puedan invitar a compañeros que históricamente conocen la verdad de los hechos. Carlos Villegas era el profesor o docente de Luis Arce.
¿Qué Carlos Villegas, perdón? El exministro de Planificación. Ok. De Evo Morales, el que encabezó el plan de industrialización de los hidrocarburos de nuestro país, del gobierno de Evo Morales. ¿Entró en 2006 él? Sí. Ok. Entonces, él fue el verdadero mentor del modelo económico productivo y comunitario boliviano. Claro. Y de forma desleal, claro, Carlos Villegas posteriormente fallece a los años y ya no había quien refute la afirmación que hasta hoy mantiene Luis Arce de que él es el padre del modelo económico. Entonces había todo un equipo económico que construyó ese modelo económico que fue exitoso durante 14 años. No, un modelo improvisado de cualquier otro gobierno te dura 1, 2, una gestión, 5 años tal vez. Claro. Pero 14 años con los índices que se ha logrado con ese modelo es algo bastante sólido y contundente de negar, ¿no? O sea, seas de izquierda, seas de derecha, seas antimacista o promacista, los datos económicos te demuestran de que había un modelo sólido y además que ha hecho crecer a nuestro país. ¿Qué pasa? Lo contrario con lo que está pasando ahora. Luis Arce, ya como presidente, ha encaminado su propio modelo económico. ¿Creen que lo ha cambiado por completo? ¿Creen que va a destruir el modelo económico social? Ha dado rienda suelta a lo que él ha aprendido como 30 años de funcionario público. Claro. Luis Arce ha visto como 5 o 6 presidentes pasar, siendo funcionario del Banco Central de Bolivia. Si revisan algunos trabajos prácticos que él hizo en su momento como funcionario, hizo cursos en Londres. Incluso hay un trabajo que está publicado en internet sobre la dolarización de la economía boliviana. Claro. Entonces, yo creo que él simplemente dio rienda suelta a lo que él verdaderamente es, ¿no? A lo que su formación económica le ha enseñado a ser, que puede ser una economía liberal o neoliberal, que es lo que estamos viendo hoy, que lamentablemente no está logrando resolver los problemas de nuestro país, claro. Ni siquiera los problemas económicos. Ajá. Y cada vez más se ahondan más. Claro. Yo hoy quiero no discutir, creo que, a ver... no hay que discutir, podemos debatir. Exacto, yo tengo una opinión diferente en realidad. Yo creo que el modelo económico, ¿cómo se le dice? Socioproductivo, yo le digo. Económico, social, comunitario. Exacto, comunitario, socioproductivo. Se ha asentado desde el 2006, desde que han empezado con ese modelo, sobre la renta del gas. Entonces eso ha sido realmente lo que ha levantado el modelo económico. Y yo creo que en realidad los 14 años de prosperidad se deben a que entró mucha plata. Entró demasiada plata y se podía hacer cosas con esa plata, a pesar de que hayan habido igual hechos de corrupción, a pesar de que hayan habido también persecuciones, a pesar de que hayan habido un montón de cosas durante esos 14 años, que no es diferente a lo que ha pasado hace 50 años durante los otros gobiernos que ha gobernado otra gente, tal vez de otra ideología y demás, ¿no? Pero estos 14 años de Evo Morales yo creo que sí se deben a que ha tenido en parte suerte y bueno, le ha ido bien por eso. Yo creo que de todas maneras estas medidas neoliberales de las que hablas y de las que se están distanciando con Arce son casi necesarias. O sea, creo que el cambio entra muy bien para el discurso, porque sí crea una distancia entre la gente que ha vivido estos 14 años bajo un modelo de izquierda y la situación de ahora que te va a exigir tomar acciones que son un poco más de derecha, ¿no? Liberar, que no sé qué, el tema de los controles de precios, el tema del tipo de cambio fijo y demás, yo creo que las está tomando más que nada porque no le queda otra opción. Yo creo que no es un buen economista porque él igual era el ministro de Economía y tenía potestad de tomar decisión, entonces yo estoy en contra también de lo que se está haciendo con la economía, pero no en los últimos 3 años, sino en los últimos probablemente 20 años, ¿no? O por lo menos los 10 últimos años, que en 2014 han comenzado a bajar los precios del gas y ahí se ha comenzado a reducir las reservas internacionales, nos hemos comenzado a endeudar y ahí han comenzado en realidad los problemas. Pero sí creo que si alguien tiene la culpa, probablemente sigue siendo Arce, ¿no? Arce es el problema que tenemos desde no sé cuándo entró, 2009 probablemente, y ahora más que nada, ese negacionismo que tiene
frente a la crisis económica, yo creo que nos va a hacer acabar en una situación como la del 82. Entonces, entiendo lo que tú dices, esa distancia que están creando entre las decisiones y la ideología dentro del modelo económico de Luis Arce ahora versus el modelo económico y la ideología que ustedes, que como evistas, digamos, lo voy a decir así, han manejado durante 14 años. Yo creo que es un poquito más profundo, más que nada yo soy economista, entonces ese es mi análisis. No creo que tenga que ver con decisiones tomadas el último año, sino realmente con decisiones que se van tomando desde los últimos 20 años. Eso, más que nada, no sé si tú quieres agregar algo en ese tema. Sí, por supuesto. Mira, desde los políticos más radicales de derecha, Tuto Quiroga, Luis Fernando Camacho, y la juventud de hoy, ¿no? Me decían que ustedes tienen 22, 23 años, hay jóvenes de 20 años que crecen con la idea de haber vivido en un país con estabilidad social, política, económica, sin conflictos sociales, como había antes del 2005. Si tú revisas los datos económicos, como estudioso de la economía, el tema del precio de hidrocarburos viene desde antes del gobierno de Evo Morales. Sí, desde el 96 más o menos comenzaba. Del incremento del precio de los hidrocarburos, ¿no? Uh-huh. La gran diferencia con esos gobiernos está en el modelo de gobierno que se instauró a partir de Evo Morales en Bolivia. Hasta el final del gobierno o la entrega del poder por Rodríguez Belcé a Evo Morales, Bolivia tenía 5.000 millones de dólares de Producto Interno Bruto. Uh-huh. Después de Evo Morales empieza el crecimiento sostenido hasta lograr más de 40.000 millones de dólares de Producto Interno Bruto. Uh-huh. Se empiezan a cerrar las brechas sociales, donde antes del 2005 el salario mínimo en Bolivia era como 400, 500 bolivianos. Uh-huh. Y se incrementa a 1.900, 2.100, sí. ¿No? Hoy día está en 2.400 si no me equivoco. Ajá. ¿No? Pero solamente esa medida de haber acortado esa brecha del salario mínimo antes de 2005 al que se dispone después, ya es una gran brecha que se cierra en Bolivia, una gran desigualdad. Uh-huh. Y eso es por el modelo político que llega al poder con Evo Morales. El tema de la reivindicación de los derechos de los movimientos campesinos, indígenas. Eso yo creo que es la acción. La redistribución económica, el tema de los bonos sociales. Está bien, ahí hay que entender la lógica de cómo funcionan los bonos sociales, que tal vez en las ciudades, porque tenemos muchos privilegios en las ciudades, uh-huh, no se ha sentido mucho a partir de la juventud, como les decía. Pero hay que ver en el área rural, cómo 100 bolivianos, 200 bolivianos, cambia la vida de muchas familias para poder afrontar y empezar a soñar a mejorar la calidad de sus útiles escolares, de mejorar sus mecanismos de investigación cuando tienen tareas escolares, hasta la universidad. Uh-huh. Estudios de la movilidad social en los últimos 10 años te demuestran, y te hablo de estudios hechos por Oxfam, uh-huh, te demuestran de que antes de Evo era una aspiración del área rural en Bolivia, de las clases más humildes, llegar a una universidad pública. Uh-huh. Los primeros 5 años de gobierno de Evo Morales, las clases más humildes, clases medias bajas y más humildes de Bolivia empiezan a aspirar ya en una universidad privada. Claro. Ya ves estudiantes de las áreas rurales llegar a una universidad católica, a una Univalle, y después de los 10 años de gobierno del presidente Evo, ya ves estudiantes soñando llegar a una UPB o a las universidades más caras. Uh-huh. Ha habido una movilidad social que no se puede negar y está con los datos económicos, producto de un modelo político también. Yo creo que y esa es la principal diferencia con los gobiernos antes del 2005. Uh-huh. Entonces, sí ha influido el tema de los precios de hidrocarburos, ha sido parte de lo que ha sustentado el poder ejecutar obras, caminos como principal tarea de articular el país. Tú sabes que para desarrollar un país, algo de lo elemental es el desarrollo carretero, la articulación de las vías fundamentales. Uh-huh. Entonces, todo eso se ha logrado con una ejecución
política, con una dirección política a la cabeza de Evo Morales, que ha sabido darle las prioridades, ¿no? La justicia, la búsqueda de justicia social, sobre todo. Exacto. Entiendo eso. Digamos, un bono que viene de la renta del gas es el bono Juancito Pinto. Eso se paga con la renta del gas. Renta dignidad también se paga con la renta del gas. Pero también por el aporte de las empresas estatales, ¿no? Sí, Teleférico aporta, ahora mismo sí. Intel aporta también a los bonos. Pero por eso, porque ha caído mucho tiempo. Ha caído la renta del gas. Desde que se han constituido las empresas estatales, parte de sus obligaciones son aportar a los bonos sociales del país. Al tesoro, el tesoro también aporta, digamos, una parte, sí. Pero nacieron como bonos que son Claro, que estaban basados en la renta del gas. Cuando eso va bajando, claro, tienen que aportar, pero creo que solo son las que tienen superávits. Y ahí solo creo que entrarían IFFB y 3, 4 más. Porque el resto de las empresas del Estado lastimosamente son deficitarias. Y ahí también es otro problema que viene desde el 2014, ¿no? Y con el viejo modelo económico, que es el déficit fiscal. Y eso es, creo que, la base del modelo económico desde que han entrado, que yo lo definiría como populista. Yo sé que no le gusta la palabra a muchas personas. Yo lo veo más como una definición técnica. Entonces, el tema de empresas estatales, bonos, controles de precios son medidas para favorecer al pueblo. Yo estoy completamente de acuerdo con eso. La gente es más feliz con precios bajos, pero en el corto plazo, porque después acaban afectando a la gente. Entonces, ¿pero tú crees que esas son medidas populistas, ¿no? Los bonos sociales, control de precios, todas esas son medidas populistas. Yo creo que son medidas populistas. Es que en el sentido en el que son medidas populares, pues populista, en la que estás beneficiando a la mayor cantidad de personas. En el mejor caso, para su bienestar. En el peor de los casos, por obtener rédito político, ¿no? Pero ahí hay que entender que hay populismos de izquierda como hay populismos de derecha. Claro, y ahí podría ser la división que tiene Arce y el gobierno anterior. Y el modelo político de Evo Morales sacó más de 2 millones de bolivianos de la extrema pobreza durante su gobierno. Eso sí, logró el desarrollo de unidades educativas, pero bueno, no he venido a hacer propaganda, ¿no? Desde nuestro gobierno, sino a entender estas profundas diferencias que hay entre lo que tenemos hoy. Exacto. ¿No? Un modelo económico que yo creo que es propio de Luis Arce, este modelo económico que ha adoptado en su gobierno, que es lo que nos ha distanciado profundamente. No hay estas pugnas personales de poder, ¿no? Que hay una profunda diferencia política, ideológica, de principios, pero además de ética. Aprovechamos de hacer una pausa para promocionar el link que está en la descripción de este episodio y bajo todas nuestras redes sociales. En este link vas a encontrar 2 opciones. La primera es regalos, donde dejándonos tu mail y tu nombre vas a tener acceso a una carpeta en Drive llena de libros que nosotros utilizamos para hacer investigación y además la metodología que utilizamos para sacar cada episodio. La segunda opción es el grupo de WhatsApp, donde siendo parte vas a gozar de estos regalos, además de exclusivas acerca de temas, invitados y todos nuestros episodios. Yo ahí para terminar entonces, y después quiero preguntarte un par de cosas acerca de tu candidatura como concejal, yo creo que y ahí sí que puedes aumentar algo más, yo creo que es prácticamente el mismo modelo económico, solo que en diferentes situaciones. Uno en situación de crisis hoy y el otro en una situación de auge económico, con sus diferentes medidas neoliberales por lo menos ahora, que prácticamente son obligatorias, porque si no se te cae el país mañana. No, pero incluso el momento histórico, mira, tú debes saber bien, cualquier estudioso de las ciencias políticas, se entiende que las bases ideológicas y políticas del MAS es el socialismo. Sí, claro. Pero en la práctica siempre hay cuestiones prácticas, ¿no? Tienes gobiernos europeos que adoptan subvención a la luz, por ejemplo, ¿no? Claro. O sea, medidas que cualquiera diría de izquierda o populistas, por la emergencia que están pasando en este momento algunos países, por el tema de la pandemia también. Les ha obligado a adoptar subvenciones, ¿no? Entonces yo creo que estamos en un momento de que más que estar apegados y aferrados a una cuestión muy dogmática, nos va a llevar a adoptar algunas medidas, pero siempre garantizando, a partir de nuestra ideología política y compromiso político, de que las medidas que se adopten sean lo mejor para la sociedad, para la población, ¿no? La liberación de exportaciones, por ejemplo, es algo que se viene debatiendo hace mucho tiempo, ¿no? Y un gobierno férreamente cerrado, socialista o algo, no te lo va a debatir. Claro. ¿No?
Pero yo creo que estos momentos van avanzando, el tiempo va avanzando y van emergiendo la necesidad de adoptar nuevas medidas para aliviar la situación de la población. Hoy día Luis Arce, que dice que es de formación de izquierda y todo, más bien está empeorando la situación de los más pobres, de las clases medias y afectando también a las clases medias altas, a las clases altas, por su falta de capacidad política, de toma de decisión, por estar coludido con la corrupción, que es lo principal que ha afectado su gestión, encubrimiento al narcotráfico, ¿no? Entonces hay muchas diferencias y muchas cosas que hay que entenderlas también. Eso, yo diría que estamos de acuerdo, digamos, en que Luis Arce no es muy hábil y que no es una buena opción a futuro. Peor, bueno, capaz no es ni una opción si se quiere él mismo quedar en el poder por diferentes medios. La única parte con la que creo que se debería hacer más incluso hincapié es el revisar datos, revisar la historia, revisar de dónde vienen las cosas realmente, ¿no? Cuáles son las acciones que han derivado a que estemos en crisis hoy, de dónde salen las cosas para que hoy estemos en esta situación y qué es lo que se tiene que solucionar a partir de eso. Sí, de acuerdo, completamente. Pasando, bueno, yo sé que tú has estado el 2021 en el equipo de Doc Weiler, entonces quería preguntarte más que nada, ¿por qué tú crees que él hubiera sido una mejor opción por sobre Iván Arias? Iván Arias, que ayer se ha hecho romper su ceja en la Plaza Baroa. Sí, mira, he tenido la oportunidad de ser invitado a una candidatura con César Doc Weiler, a concejal, evidentemente, y se ha construido un programa que se denominó Ciudad Humana. Sí. ¿No? A César lo respalda su trayectoria técnica a la cabeza del teleférico, el proyecto más grande que hemos tenido en los últimos 20 años en La Paz, ¿no? Y yo creo que él era la persona, y sigue siendo, ¿no? Porque lo sigue demostrando, que es la persona capacitada para cambiar 20 años de un mismo modelo político y económico que tenemos en el municipio de La Paz, ¿no? Serían el gobierno municipal de Juan del Granado, de Luis Revilla. Y de Luis Revilla, exacto. Y bueno, Iván Arias, que es el peor gobierno municipal de los últimos 30 años. Ahí sí estoy de acuerdo. Entonces, hay algunas cosas que podemos rescatar de la primera gestión de Juan del Granado, ¿no? Ha intentado pelear contra la corrupción, ¿no? Veníamos de malas gestiones municipales, mucha decepción de parte de la población. Entonces, en su segunda gestión, Juan del Granado empieza a caer en lo mismo contra lo que él luchaba. Clanes familiares, hechos de corrupción, mala ejecución de obras. Reflejo de eso, vean el puente Trillizo, ¿no? Que parece un tobogán, de eso nunca se hizo justicia. El mercado La Bolita, por ejemplo, ahí en el Teatro al Aire Libre, que era una obra que duró unas semanas y se terminó cayendo, y hasta el día de hoy no tiene solución. Juan del Granado nos hereda a Luis Revilla. Luis Revilla, 10 años de gestión plagada de corrupción. Uno de los casos que se denunció en su momento, por ejemplo, para que sepan los jóvenes, Luis Revilla te compraba tuercas para repuestos en 12,000 bolivianos cada tuerca. Las tuercas que vos encuentras en 2 bolivianos en las ferreterías. Claro. Cosas tan graves pasaron en la gestión de Luis Revilla. Clanes familiares también, un montón de problemas. Y estos dos personajes nos heredan a Iván Arias, ¿no? Hay una entrevista en Encontrados, creo que es de, no sé si es César Galindo o me estoy confundiendo con otro periodista, pero el programa es Encontrados, que Juan del Granado declara que evidentemente él estaba asesorando a Iván Arias, ¿no? En los primeros meses de gestión como alcalde. Entonces, él es parte de este mismo modelo que vivimos en La Paz, que nos ha aislado de lo que pasaba en Bolivia. En algún momento, el 2017 o 2015, si no me equivoco, escribí un artículo que se denominaba La burbuja amarilla, donde hacía una especie de análisis de la ciudad de La Paz que se ha aislado del desarrollo del país. Mientras Bolivia soñaba con un satélite en el espacio, ¿no? Un Tupac Katari, un teleférico. Y La Paz se vino abajo, en realidad. La Paz estaba aislada de ese desarrollo por el modelo que venía de Juan, con Luis Revilla y lo que tenemos hoy. Entonces, por todo eso, La Paz necesita un cambio. ¿Y hacia dónde sería ese cambio, digamos? ¿Qué plantea Ciudad? ¿Qué proponíamos con Ciudad Humana? Ajá. Un enfoque en la persona, en el ser humano. La Paz es una selva de cemento, ¿no?
Tú vives todos los días con problemas de tráfico, con obras enfocadas en las avenidas, en las construcciones, no hay donde más crecer en La Paz. Claro. Estamos perdiendo las áreas verdes, vean cómo está el Parque Urbano Central. ¿No? Entonces, uno de los ejes fundamentales de Ciudad Humana, del programa de Ciudad Humana, era el enfoque en el ser humano. A partir de ahí, solucionar varios temas que están pendientes en la ciudad, la recuperación de espacios verdes, el tema de riesgos, la gestión de riesgos, la innovación como eje fundamental del programa de Ciudad Humana. ¿Han pensado en el tema, ahí te corto, de transporte público, ahora que estamos hace poquito viendo el tema del alza en el pasaje, o simplemente si ves la ciudad de La Paz, ves que siempre está congestionada? Es un desastre. ¿Han pensado en eso? Por supuesto. Parte de los errores que nos heredó Luis Revilla es que, paralelamente a crear el servicio de transporte municipal, el CETRAM, que es el Pumacatari, les liberó las restricciones a los minibuses, a los trufis, a los micros, cuando lo que la lógica, la lógica simple te dice, claro, si vas a meter una gran cantidad de buses grandes como los Pumas, mínimo tienes que pensar cómo vas a ir alivianando el tráfico vehicular en la ciudad de La Paz, ¿no? Claro. No sé, poner más restricciones a los minibuses o limitar el funcionamiento del transporte de minibuses a las zonas, que sea un transporte zonal, el tema de los trufis, que no proliferen. Claro. Quienes dan las licencias de circulación a los minibuses, trufis y micros son pues el gobierno municipal. Entonces no acompañó. ¿Por qué? Por un tema político, por acuerdos políticos entre la CUTUP en su momento, que era esta configuración única de transporte público de La Paz, con el gobierno desde Juan Luis Revilla. Claro. Tenían ahí funcionarios fantasma que eran dirigentes de la CUTUP. Claro. Ahí, digamos, te corto en ese tema, porque me gusta mucho y yo ando mucho en mini. Entonces, yo estoy en desacuerdo más o menos en el planteamiento, porque creo que es muy superficial. Y ya si quieres como consejo, digamos, yo de 22 años aconsejándolos, ¿no? No, con gusto. Pero yo creo que va más profundo. O sea, yo creo que es un tema de mercado laboral. O sea, yo creo que si no les va a permitir a la gente manejar, tienes que crear trabajos, ¿no? Exacto, a eso iba. Pero no tienes que crear trabajos, según yo, en el sector público, ¿no? Porque es un sector ya demasiado prevendalizado, como tú dices, sea cual sea el gobierno municipal. Y ahí yo a lo que veo la solución es desregularizar un poco, ayudar a los comerciantes, a que ellos crean empresas, comiencen a contratar gente. Entonces, si van a ponerle restricciones a los minibuseros o a transportistas de transporte público, les van a quitar el empleo, ¿no? Entonces eso va un poquito en contra también del discurso social, pero más bien la creación de empleos para la relocalización de estos minibuseros creo que va más para ayudar a la población de La Paz. ¿No sé qué opinas de eso? Me agrada que tengas un sentido de justicia social, porque es sentido estoy común. Comentando, claro, la justicia social es sentido común. Tú estás en la calle y no le puedes negar a alguien que te pide una limosna o un apoyo, el apoyo. Pero estamos comentando un poco cómo está hasta hoy el transporte municipal y el transporte público. Es un problema, evidentemente. Las formas en cómo lo ejecutaron en La Paz es peor. El Pumacatari ha generado nuestra ciudad está inundada en su capacidad, ¿no? Por el tema de vehículos. Si en su momento se hubiera evaluado otras experiencias de cómo implementar un transporte público, por ejemplo, ¿qué hicieron en Perú? Somos muy parecidos en estos problemas con Perú. En Lima, para solucionar su transporte público, juntaron a los sindicatos más grandes, implementaron un transporte municipal y a los mismos choferes del transporte de los minibuses, por decirlo así, los contrataba el gobierno municipal. No les quitaba su fuente de trabajo, sino que ellos les daban la herramienta y luego hacían turnos para ir rotando conductores, ¿no? Claro. Bueno, una forma creativa que ellos han encontrado para solucionar de alguna forma, no completamente, obviamente, pero les ayudó a mejorar su calidad de servicio en Lima. Claro. En La Paz, ¿qué se hizo? Metiste más de 190 buses en su primer lote, compraste otros 60 más en el segundo, compraste los chiquititis y contrataste nuevos choferes, anfitriones, generaste
otra población, digamos. Sobre la que ya existía. Sobre la que ya existía. Entiendo, pero ahora ya existe eso. Exacto. Ya que vamos, con el programa de Ciudad Humana. Exacto. Lo fundamental de Ciudad Humana es algo que se dejó de lado en La Paz, la planificación urbana. Entonces, tiene que haber una, como dices, evaluación de lo que tenemos en este momento en La Paz. ¿Cuántas líneas de minibuses? Hay que evaluar la efectividad de cómo está funcionando el Puma Katari, el Chiquititi. Hay que encontrar las formas de complementar, si se puede replantear el mecanismo en que está trabajando en este momento, pero además cómo les abres posibilidades a que quienes decidan dejar de conducir un minibús por diferentes formas, el gobierno municipal tiene que darles las condiciones para que puedan pensar en otros rubros. Hoy día algunos emprendedores, vemos jóvenes que van a vender sándwiches veganos por la universidad, sí, o abren algunos puestitos para vender cosas que compran, no sé, pues en Amazon, ¿no? Van al Prado en las noches, los fines de semana tú vas tipo 7, 8 de la noche, hay un montón de puestos. Sí, sí, Entre claro. semana tú ves, o a las mismas vendedoras, vienen los guardias municipales, les quitan sus cosas, les decomisan. Es un problema. Entonces, la misma alcaldía se ha vuelto la acosadora, la incautadora y la perjudicial en que la gente busque otras formas de encontrar un negocio. Claro. Entonces, no hay oportunidades en La Paz. Y en realidad la gente migra por eso, ¿no? Exacto. Se está vaciando La Paz. Prefiere irse a Santa Cruz, prefiere irse a Cochabamba. Entonces, lo elemental en Ciudad Humana, para no hacerlo muy largo, es volver La Paz una ciudad de oportunidades. Pero primero hay que tener un diagnóstico claro de lo que pasa en la ciudad, un diagnóstico claro del funcionamiento de instituciones como la Intendencia, para que deje de acosar a los emprendedores, Claro. a los vendedores, ver cómo a los vendedores ambulantes los incorporas a la economía de tu ciudad, porque ellos también aportan, ¿no? Los mismos, tú ves vendedores de ambulantes, hermano, y aunque no creas, inaudito, algunos tienen licencia el permiso municipal para vender, Ya. pagan Claro. su patente, cositas así, y puta, después vas y les incautas sus cosas y todo. No, también hay que darles condiciones desde el municipio. También. Un ejemplo muy claro, lejos del transporte, pasando al área gremial, al comercio, ve cómo está el mercado Lanza. Ya. Ese diseño del mercado Lanza, ¿a cuántas familias o personas gremiales les afecta? Funciona en su capacidad un 30-40%. Probablemente Muchos anaqueles vacíos, cerrados. ¿Por qué? Porque el mismo diseño del mercado Lanza está mal. Lo mismo el mercado Camacho. Entonces hay que cambiar todo lo que se ha visto hasta hoy en el gobierno municipal. Todo lo que hemos visto en los últimos 20 años en La Paz, hay que dejarlo de lado porque nos tiene postergados y ha permitido que La Paz pase de haber encabezado en algún momento los primeros sitiales de desarrollo, de crecimiento, a ser hoy día los cuartos o quintos en el país. Claro. Me parecería que dentro de esa visión humana, entonces, es una visión también pro comerciante, pro emprendedor, pro que puedan llegar a ser empresarios, quitarles de encima la presión tal vez de fiscal, que no se puede hacer tanto por un tema que es de gobierno, pero también darles apoyos, permitirles hacer ferias y demás de esas cosas. Así Yo ahí sí estaría de acuerdo, creo que ese es el camino, por lo menos en La Paz. Parece que con Ciudad Humana están bastante animados a candidatar el 2026, me imagino, en las municipales. Bueno, todavía no se habla de candidaturas. Hace una semana, si no me equivoco, sí, el 2 de julio, Ajá. con César se hizo el lanzamiento del programa Ciudad Humana, una especie de relanzamiento, buscando que lanzar el programa, que era la propuesta de gobierno, pero además incorporar a sectores vecinales, sectores sociales, sectores cívicos. ¿A qué? A la construcción y consolidación de un nuevo programa de Ciudad Humana, sobre lo que ya había. Claro. ¿No? Para incorporar las problemáticas de los cívicos, por ejemplo, los amigos de la ciudad, ellos tienen un criterio sobre lo que pasa en La Paz. Sí. Los sectores sociales, los gremiales, transportistas, tienen nuevos problemas también, entonces hay que escucharlos y construir también, ahí mejorar lo que ya teníamos. Claro. Los sectores vecinales. En La Paz tienes como 4 juntas vecinales, o 4 FEJUVES, Sí. ¿no? Hay un paralelismo así brutal y la alcaldía es la que decide con quién trabajo, con quién no. Hay una prebendalización de los controles sociales. Te aprueban los POAs vecinales con 30 firmas, 60 firmas, en barrios de 500 personas. Claro, pero en 1000 pocas personas. quieren trabajar el proyecto con todas las organizaciones sociales que se pueda. Sí, la idea es sumar, pero además esto viene de la mano del Foro para el Desarrollo de La Paz. Ya. El Foro para el Desarrollo de La Paz
se lo creó a partir de la emergencia que sucedió con el fomento a las construcciones fuera de norma el 2021, ¿no? Entonces ahí, o el 2022, perdón. César Dockweiler convoca igual a la sociedad civil, sectores sociales, cívicos, a una especie de reunión de emergencia donde se constituye el foro por el tema de la normativa para construcciones fuera de norma. Claro. Entonces, ahí la gente, colegio de arquitectos y sociedad de ingenieros participan y rechazan la ordenanza 046, ¿no? Esto que autorizaba básicamente el caso de las Doritas, otras construcciones fuera de norma, ¿no? Todo un negociado ahí. Se constituye el foro, se da continuidad con otras problemáticas, la época de lluvias, ¿no? Sí, y hoy día todo eso desencadena en que se ha lanzado la construcción del programa. Todo esto está bastante articulado. El foro, el programa Ciudad Humana. Qué bueno. Pensando en que haya algo firme para el 2026. Sea César, ya se debatirá el próximo año, el 2025. ¿Te gustaría ser alcalde de La Paz? En lo personal, sí. Algún momento, tal vez, ¿no? ¿Quién no quisiera poder transformar la vida de las personas desde acciones mínimas? Claro. Yo creo que los gobiernos municipales, tienen la capacidad de transformar y cambiar el diario vivir desde acciones, desde lo mínimo de las personas, desde el estado de tu calle, de tu vereda, de la plaza de tu barrio, el parque, ¿no? Y es lo lindo de los gobiernos municipales. A mí me encantan los gobiernos municipales, es algo por lo que he trabajado los últimos 10 años de mi vida. Y por supuesto, toda nuestra experiencia va en poder consolidar estos proyectos. Claro. No sé si llegue a ser alcalde, obviamente eso lo define la gente, claro. Pero yo espero poder aportar. Tengo la satisfacción de que 2015 el movimiento del socialismo logra poner un alcalde de transición en esas elecciones y yo asumo un cargo ejecutivo. Yo fui coordinador especial territorial del gobierno municipal de La Paz. Okay. Y ahí tuve la oportunidad de hacer la primera elección en asamblea ciudadana de los subalcaldes. Rompimos esa lógica de que se designe a los amigos y compadres en esos cargos de subalcaldía. Y ahora era por sufragio. No sufragio, pero una especie más popular, una especie de asamblea popular, donde por apoyo elegían a su subalcalde, y era alguien pues de la zona que entendía sus necesidades, del macrodistrito que entendía cuáles eran sus problemas. Claro. En su momento tú tenías al Óscar Sogliano, de subalcalde de la zona sur, te hizo todo un quilombo aquí en Calacoto con un cambio de semáforos, que no sé qué, porque el tipo no ubicaba. Pero ya después un poco intentamos cambiar la lógica. Lamentablemente duró 5 meses, ganó Luis Revilla de nuevo y otra vez puso a sus amigos de promo, ¿no? Sus compadres. Entiendo. Y bueno, volvimos a la lógica de siempre. Y más tirado a ser concejal, bueno, tú te vas a postular, es una pregunta, y dos, ¿no te interesaría tal vez un curul de diputado o tal vez senador dentro también del movimiento del socialismo? Mira, en la última semana yo escuché un dicho de una persona mayor que decía: quien te diga que no aspira a algo, te está mintiendo. ¿A qué aspiras entonces? Yo, en este momento, por todo lo que he vivido en los últimos 4 años, he reafirmado un compromiso político, ideológico, muy personal, ¿no? Yo soy masista, soy evista, y hoy mi aspiración, más allá de un cargo, de ser concejal o diputado, es tratar de ser un aporte para que Evo Morales vuelva a ser presidente, el 2025. Y de ahí la población, los compañeros de los distritos, de las juntas vecinales, decidirán si es que merezco su respaldo para poder aspirar a hacer algo. Claro. ¿No? Yo soy muy consciente y yo creo personalmente de que cuando uno dice, se traza un objetivo de, no sé, yo quiero ser diputado. Sí. Tu objetivo o es aferrarte al querer ser eso, de alguna forma empieza a desviar tu camino para que encuentres las formas de lograr el objetivo. Y muchas veces esas formas pueden no ser las más transparentes o las más éticas. ¿No? Te puedes desviar en el camino con tal de conseguir tu objetivo. Entonces, hay que ser transparentes hasta con uno mismo. Entonces tienes paciencia, digamos. Estás enfocado en llegar tal vez y ayudar a Evo Morales, pero las cosas a su tiempo. Exacto. En este momento es una cuestión de ser paciente y encontrar el momento histórico que estás viviendo. En este momento, como militante del MAS, estamos peleando por mantener nuestra sigla, que no nos la robe el arcismo, que no pase lo de Lenín Moreno en Ecuador, en Bolivia.
y estamos peleando por que Evo Morales sea presidente nuevamente, porque yo creo que es la persona ideal para salvar el momento que está viviendo nuestro país. Tú que eres analista político y estás trabajando más bien en campaña bastante importante, tanto aquí en La Paz como a nivel nacional, tal vez no campaña, pero en apoyo y en un movimiento político, ¿qué le recomendarías a alguien que se quiere lanzar a la política? A un joven, en realidad, que quiere entrar a este rubro. Mira, política la hacemos todos, ¿no? Desde que nacemos hasta que morimos, es algo que hacemos todos, ¿no? Entonces, yo creo que pero hay que hacer política por las razones correctas, de las formas correctas. Los jóvenes crecen con la idea de que los políticos son corruptos, la clase política, los maleantes, que yo no quisiera ser político. Pero ya nacen haciendo política, desde las decisiones de cuál es su plato favorito, el por qué les gusta el pimentón. Yo odio los vegetales, ¿no? Pero la juventud tiene que entender que tiene un rol importante de ser participante activo. Ok. ¿Sí? Dejar la pasividad. ¿Llegar a ser militante o tú crees que ya eso es una decisión personal? Es una decisión personal, pero tienen que ser participantes activos en la política, porque esa es la única forma de transformar su sociedad. Su sociedad en el sentido de que hay que cambiar la idea de que el político es corrupto, es maleante. ¿Yo por qué hago política? Porque creo que hay distintas formas de hacer las cosas. Hay que hacer las formas correctas, transparentes, sin corrupción. Podemos desde el Estado cambiar las condiciones de las personas más humildes, mejorar las condiciones para que crezcan nuestros hijos, para que terminen sus días nuestros padres, nuestros seres queridos, para que su jubilación no se devalúe hacia adelante, o para que el futuro de nuestros hijos en sus colegios, en la estabilidad económica, política y social de las nuevas generaciones, no sean las que nosotros hemos tenido en nuestro tiempo, ¿no? Yo he tenido... yo he nacido en el 90, tengo 33 años. He vivido muy de cerca lo que ha pasado durante el 2003 con Gonzalo Sánchez de Lozada. Hemos visto la época de saqueos a las instituciones públicas, el conflicto militar, policial, la guerra de Febrero Negro, el tema de Octubre Rojo. Hemos visto cómo entre bolivianos se mataban en la calle, morían, saqueaban, veías en la noticia frente al obelisco entrar a las personas a saquear las instituciones, porque era la rabia, la crisis social, política, la brecha económica y social que existía, ¿no? En ese momento. Entonces, por eso es importante que hoy los jóvenes se animen a hacer política. Para no llegar a ese punto. Para no retroceder a ese punto, pero también es importante que exista una juventud preparada, conocedora y consciente del proceso histórico que tiene nuestro país. Cómo se vivía en las épocas de los 70, con los golpes de Estado. Te decía al llegar al programa que yo sigo, me encantó el podcast, el formato. Gracias. Y he visto varios programas de entrevista a jóvenes, sobre todo, que cuando les preguntaban de líderes políticos, no me acuerdo la pregunta si les gustaba o a quienes admiraban, o era otra, pero algunos te mencionaban a Banzer, como que hizo algo bueno por el país. Puta, cuando Banzer viene de una dictadura militar, con cientos de asesinados, desaparecidos, exiliados, familias rotas, ¿no? Ahora, y un gobierno que te ejecutó un plan Cóndor que asesinaba a líderes políticos. O sea, no puede, yo creo que es difícil ver una juventud que está creciendo con una lógica de la intolerancia, cuando parte esencial de la democracia es la tolerancia, el poder debatir, así como nosotros. Tú puedes en este momento cuestionar muchas cosas de las que te estoy diciendo, pero en el debate incluso está el enriquecimiento de la democracia. Ahí solo quiero sumar una cosa respecto al tema de la historia. También creemos como presente Bolivia, creo que todos estamos de acuerdo, que es muy importante conocer nuestra historia y tal vez no catalogarla blanco-negro, voy a usar el mismo ejemplo de Banzer, sino más bien analizarla y saber cuáles son las consecuencias que han traído, ¿no? Lo de Banzer, entiendo que haya sido un dictador, ha tenido muchas malas cosas, ha tenido más de 300 presos políticos, pero por el otro lado tienes gente que ama a Banzer y es partidaria del ADN a muerte.
y es porque ha construido el estadio, ha hecho la autopista, ha creado otro tipo de carreteras que unen a los departamentos, ¿no? Entonces, pero eso, no es... las personas que tienen hoy 70, 80 años, Ah, dudo que los jóvenes que has entrevistado yo sepan que escucho ha hecho la jóvenes, autopista. yo escucho ¿Así? jóvenes, te cuento. A veces me dicen jóvenes que, bueno, tal vez tienen familias, pero que apoyan y que han vivido ese tipo de prosperidad, incluso en un gobierno que no era democrático, ¿no? Que posteriormente ha sido democrático. Entonces, me gusta el tema de ver y conocer la historia, no de catalogarla, sino de analizarla. Yo creo que cerraría con eso.